Ahora te podría contar 1000 historias. Que si somos los mejores. Que si somos los mejores. Que esta es la radio que más te gusta. Que más te gusta. Que la mejor música te la ponemos nosotros. Pero, como todo eso ya lo sabes. Solo te diré que tienes buen gusto. Buen gusto. Onda Fuerteventura. La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Minutos ya sobre las 8 de la mañana, muy felices de volver a encontrarnos con todos ustedes en esta mañana de miércoles donde despedimos este mes de abril. Hoy volvemos otra vez a poner en marcha una iniciativa que nacía en el año 2014 y por la que han atravesado todas las preguntas y respuestas los diferentes alcaldes desde hace 11 años. Alcaldes y también presidentes de Cabildo de Fuerteventura que se han sometido a este espacio radiofónico en el que ustedes hoy son los protagonistas a través del 648-907-907. A las preguntas que nosotros hacemos habitualmente, ustedes también pueden sumar aquellas que tengan dudas, que les preocupen o que quieran una respuesta ágil del alcalde. Hoy está con nosotros, muy agradecidos de que así sea, el alcalde del municipio capitalino, David de Vera. Buenos días, Nuria. Buenos días. Bueno, gracias lo primero por someterse también a esta cita, que no es otra cosa que lo que ustedes hacen en el ayuntamiento, ¿no? Pero sin cámaras y sin micrófonos, responder a los vecinos. Y responder a los vecinos tanto el día a día como también a aquellas cuestiones que van por los colectivos y asociaciones. Nosotros desde el inicio de la legislatura llevamos, ya hemos hecho toda una primera ronda de visitas a las asociaciones y colectivos para continuar con esa cercanía que tuvimos al inicio durante la campaña y al inicio de la legislatura, es mantener esa cercanía para realmente conocer la realidad del municipio. Creo que el 22 de mayo nos toca Tetir y así hemos, y ya es la segunda vuelta, y qué mejor que también en este medio de comunicación con todos esos alcaldes que han pasado por aquí, pues ponernos a disposición también para responder de forma directa y con claridad en aquellos que estamos resolviendo los problemas y en aquellos en que no hemos podido. Bueno, el alcalde va a tener alrededor de 1 minuto y medio para responder a cada pregunta. Si quiere hacerlo antes, pues mejor. Tendremos más tiempo, 1 minuto y medio. Lo que sí rogamos es que no haya auténticas baterías. Estamos recibiendo por parte de la misma persona hasta 10 mensajes. Le pedimos, por favor, que se decante por 1 o 2 para no monopolizar este espacio. Pero sí hemos ido recogiendo, David, desde ayer, algunas de las cuestiones que, bueno, pues son las que de alguna forma trazan también cuáles son las preocupaciones de los vecinos. ¿Está usted preparado? Sí, cuando usted quiera, Nuria. Bueno, se está considerando ampliar los recursos de la policía local, nos dice un vecino, para que puedan atender mejor a la ciudadanía. Sí, de hecho, los presupuestos 2025 hay 4 plazas de agente y 2 de cabo, los cuales se pueden esas plazas de agente llegar hasta 6, dependiendo de las bajas. Y ya no solo se llevó a la mesa sindical, sino que se recogen las partidas presupuestarias del 2025. Hasta 6 nuevos agentes y 2 oficiales. Hasta 6 nuevos agentes y 2 oficiales en este año, en este año presente. Bueno, pues sobre la policía local. También se está preguntando, tenemos otra pregunta, sobre cómo se está trabajando con otras administraciones para combatir el tráfico de drogas. Parece que hay una preocupación en Fuerteventura en general, en todos los municipios, bueno, muchas veces por las noticias que se están afortunadamente difundiendo de las buenas soluciones que está dando la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional, pero parece que hay un incremento de venta de estupefacientes. Lo que es cierto que los datos de criminalidad en Puerto Rosario son datos que no son alarmantes. Con aquellas grandes poblaciones que superan los 40.000 habitantes, Puerto Rosario es una de las capitales que supera esos 40.000 habitantes, tenemos los menores datos de criminalidad de toda Canarias y de los más bajos de España. Con esto lo que quiero decir es que realmente los datos no corresponden a ese aumento de criminalidad, no así
no así con respecto a Biogen, a las víctimas de violencia de género, en el cual sí existen un repunte de forma concreta. Sí es cierto que este Ayuntamiento de Puerto Rosario mantiene reuniones de coordinación, que son las juntas de seguridad, con la Policía Nacional, con la delegada del gobierno, la directora insular y la policía local. Y ahí pues se plasman no solo los grandes eventos que se van a desarrollar. Esta última tuvimos una reunión de seguridad previa al Carnaval de Día de Tetir, anteriormente lo habíamos tenido previa a los carnavales, y eso conlleva después determinar puntos conflictivos y actuaciones coordinadas entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la propia policía local. Bueno, mensajes también escritos han llegado diciendo las actividades culturales no llegan a todos los barrios. Ahora que se está reuniendo con las asociaciones, nos puede decir de cerca exactamente. Sí. ¿Se va a descentralizar la oferta? ¿Qué medidas se están tomando para apoyar también a los pequeños comerciantes del centro de Puerto del Rosario, que ven cada vez más difícil sus supervivencias? Y también para qué medidas han pensado en su modelo de desarrollo para que haya una economía más allá del turismo, comercio y también actividades culturales fuera de los barrios, en todos los barrios, no solamente en el centro. Muy bien. Con respecto a las actividades culturales, tenemos dos iniciativas importantes, no que se vayan a licitar, están ya adjudicadas. Una es Bregando por Puerto, donde existen diferentes monitores que están haciendo diferentes talleres y actividades en las diferentes asociaciones de vecinos y centros culturales del municipio de Puerto Rosario. Es cierto que todas estas actividades se canalizan a través de las asociaciones de vecinos y de aquellos que nos requieran y se quiera implementar, desde dinamización sociocultural, refuerzo educativo y demás. Y luego hay una licitación que presentamos en el Centro Polivalente, en el cual una licitación de dinamización sociocultural en los diferentes centros culturales del municipio, también de la mano de las diferentes asociaciones, que está una licitación por 4 años, donde lleva costura con sus máquinas, confección, talleres de pintura, yoga, actividades físicas, mantenimiento. Por lo tanto, sí le recomiendo ponerse en contacto con su asociación de vecinos o directamente con nosotros a través de la concejal de Participación Ciudadana, que es Jennifer Pérez, porque realmente existen esas licitaciones, se han puesto a disposición a todas las asociaciones de vecinos con una reunión que se mantuvo, y a petición de cada asociación de vecinos se están haciendo diferentes actividades y talleres. Una es Bregando por Puerto y otra es la licitación de dinamización sociocultural de la concejal Jennifer Pérez de Participación Ciudadana, y Bregando por Puerto es de desarrollo local de Erika González. Con respecto al comercio y a la dinamización comercial, nosotros tenemos que seguir yendo de la mano de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario. Tenemos este fin de semana una noche en blanco que ha sido modificada y transada por corregir ciertas incidencias que hubieron en la anterior noche en blanco del 8 de febrero, quiero recordar. Esta, que es el 2 de mayo, va a ser en primero de mayo, y que hemos ido caminando con la Asociación de Vecinos y con una reunión que hicimos en el Centro Polivalente del Charco para corregir pues ciertas incidencias que hubieron en esta primera noche en blanco que recuperamos del año 2019 en esa parte de dinamización comercial. Por lo tanto, importante, dentro de la diversificación económica tenemos un convenio con la Asociación de Empresarios que para el mercado de cruceros, donde unificamos eso, en cada vez poner los empresarios y autónomos y pymes propios de Puerto del Rosario en esos mercados de cruceros, con buscar una cercanía para tener una mayor repercusión económica. Un mini tren que van uniendo las 3 zonas comerciales de Puerto Rosario, desde el muelle de crucero al Charco, zona centro y zona alta y zona centro, y también las diferentes campañas que se están realizando. Campañas que yo entiendo que debemos de seguir organizando con la Asociación de Empresarios, porque realmente es donde se va consolidando esas estrategias de años atrás. Recuerda que el plan Impulso del año pasado con 590.000 euros, y en esas actuaciones y campañas lo que pretendemos es la dinamización comercial de Puerto del Rosario. En la campaña del Día de la Madre es el día 4, este domingo,
Domingo, el día 2 Noche en Blanco, el mercado de cruceros junto con la Asociación de Empresarios para la dinamización comercial, y eso es lo que estamos desarrollando, y la anterior feria de proximidad y consumo responsable que se hizo pues hace no menos de un mes. Hay diferentes campañas en Puerto Rosario que lo que pretende es eso, implicar primero al tejido empresarial de Puerto Rosario, y sobre todo diversificar y buscar rendimiento a las diferentes campañas y actuaciones que se hacen desde el municipio. Bueno, pues esperamos haber resuelto la duda de este vecino o vecina. Recordarles que los mensajes son anónimos y que nosotros solamente vemos ese número de móvil. También nos preguntan sobre el asfalto. ¿Por qué hay tantas calles sin asfaltar o en mal estado en barrios como El Charco o Fabelo? Toda la razón. Porque no se ha tenido una rutina de planes de asfalto en este municipio. Nosotros hemos separado planes de asfalto rurales a planes de asfalto urbanos. Los planes de asfalto rurales también hemos ido de la mano de las propias asociaciones de vecinos para determinar qué calles necesitan un reasfaltado o nuevos asfaltos. De hecho, en el pleno de este lunes estuvimos hablando de proyectos de asfalto de Las Granadas y proyectos de asfaltos de Llanos de la Mareta, y luego los asfaltos urbanos. Y los asfaltos urbanos se destinan principalmente una renovación integral, no solo es asfaltar o reasfaltar zonas, sino que conlleva la renovación de servicios, renovación de servicios pluviales y servicios de abastecimiento Aprovechando, de ¿no? agua. Claro, porque es necesario, si no al final sería parchear más que realmente hacer una actuación de acondicionamiento. Por lo tanto, hemos visto como en Puerto Rosario se han hecho varios asfaltos importantes, no son suficientes, tenemos que seguir con el plan de asfalto. De hecho, ahora tenemos dos zonas importantes, Fontanlobe, también el Charco y Fabelo, y luego los pueblos continuamos, como ha visto que Tetir finalizado, el Time finalizando, Casillas del Ángel Tejuate se ha hecho también un asfalto importante, Tefía se comienza ahora en breve, Camino de la Placeta estamos pendientes del arreglo de la red de abastecimiento de agua para iniciar el asfalto, y al final es un cronograma que tenemos en estos 4 años donde hemos separado asfaltos rurales, asfaltos urbanos, pero sí es cierto que Puerto Rosario no ha tenido una rutina de asfaltos en estos últimos años y cuesta revertir esta situación. Bueno, ¿se contempla algún tipo de control? Una pregunta más que nos envían los compañeros, muchas gracias, que son los que están recibiendo estas preguntas. ¿Se contempla algún tipo de control o regulación más estricta sobre la proliferación de construcciones ilegales o desordenadas en Puerto del Rosario? Totalmente de acuerdo. Es decir, hemos tenido varias reuniones con el Cabildo, sobre todo en la proliferación de contenedores y containers en rústico, donde realmente con el Cabildo, Agencia de Medio Ambiente con el consejero Manolo Miranda, y Puerto del Rosario a día de hoy ha abierto expedientes a la totalidad de contenedores o containers en rústico que no tienen ningún tipo de autorización. Recordemos que un container no es legalizable, solamente se permite de forma transitoria y asociado a una licencia, a un almacén agrícola, a un cuarto apero o a una licencia de obra y construcción, y de forma transitoria mientras duren las obras. Se han buscado alternativas de algunas personas que lo han puesto como un uso habitual, y eso nunca será legalizable. Dejarlo claro desde el principio, y es sancionable por la policía local y por los agentes de medio ambiente del Cabildo a través de la Agencia de Protección del Medio. Eso es con respecto a las zonas rústicas y al uso de contenedores. No son legalizables, y Puerto Rosario ha abierto expedientes a cada uno de ellos. Pero con respecto a las zonas urbanas también hay construcciones no autorizadas, donde realmente la disciplina urbanística es un poco más compleja porque son suelos urbanos, urbanizables, y donde realmente hay un requerimiento previo de justificación, de presentación de documentación y de un procedimiento de legalización en el caso que lo considere el promotor. Y es ahí donde son un poco más lentos
y es donde realmente disciplina urbanística acabamos de reforzar con una nueva incorporación de una funcionaria de carrera que va también dentro de sus funciones va a incorporar disciplina urbanística, sobre todo no por afán recaudatorio, no por afán de sancionar, sino por tener un municipio ordenado y con un crecimiento ordenado. Y a día de hoy existen en zonas urbanas muchas construcciones que son legalizables, pero que los promotores o los que han iniciado esas construcciones no han hecho ningún trámite administrativo dentro del ayuntamiento. Y es importante regularizar todo eso para un futuro, para una licencia de apertura, para tener un alquiler pues lo más regulado posible, un alquiler o ese tipo de construcción. Y es por ello que invitamos a todos los vecinos y vecinas que tengan, aunque sean antiguas construcciones sin título habilitante, que pasen por asesoramiento a la oficina técnica. También los martes tenemos atención, por la tarde a los vecinos y vecinas, por lo tanto solamente es ponerse en contacto con nosotros y le podemos asesorar de cada uno de su estado, cómo se encuentra y qué procesos o pasos tiene que seguir para su legalización. Quiero aprovechar el pie que nos proporciona este vecino o vecina, muy agradecidos por esta respuesta inmediata que ustedes están demostrando y sobre todo por el respeto en las preguntas sobre los temas en los que se nota cuáles son las preocupaciones de los vecinos reales, para hacerle una pregunta, si me permiten, con respecto a la entrevista que manteníamos con Jorge Trujillo de Sumiranca, y donde pues nos contó que efectivamente la oficina técnica, pese a todo, ha tenido un tiempo récord, ha habido una sensibilidad, porque esas viviendas de Rosavila, las 76, esas 3 fases, recordamos, son viviendas de 120.000 euros, 575 euros el alquiler, son viviendas de una sola planta, vivienda nueva y que tiene unos 80 metros, es decir, es una vivienda que con estar inscrito en la oficina demandante de vivienda del ayuntamiento, condición sine qua non, lo repito muchas veces porque no quiero engañar a nadie, y con unas rentas de hasta casi 3.000 euros, lo que permite que sería algo bastante razonable dentro de una casa. Pero también nos comentaba que ICABI, precisamente el Instituto Canario de la Vivienda que promueve la VPO, es quien más está ralentizando algo donde la empresa ya podría estar moviendo tierras, ya podría estar empezando a trabajar. Es cierto que hay que reconocer la inversión privada en la promoción de viviendas. Lo veíamos de Sumiranca a través de su promotor Jorge, como también lo estamos viendo en la resolución que acabamos de firmar, la autorización de licencia del plan de La Ubara, en donde está el Colegio La Ubara, con más de 500 viviendas, también promoción privada. Y eso es importante. Nosotros desde la oficina técnica le hemos dado prioridad a todos aquellos expedientes para intentar buscar alternativas habitacionales y de régimen de alquiler, principalmente como son estas, para favorecer la disponibilidad de vivienda en el municipio de Puerto Rosario. Y sí es cierto que si el promotor tiene interés, como es el caso, o los diferentes promotores, que si el suelo es viable, como también lo es, nosotros lo que hemos hecho es intentar agilizar y hemos concedido esas licencias. El ICABI, el día 21 del mes pasado, estuvimos en una reunión con el consejero Pablo Rodríguez y Antonio Ortega, el presidente del ICABI. Le llevamos los expedientes de esas solicitudes de definición de VPO para poder continuar, y dentro de toda la acumulación que tienen ahora mismo de todos los municipios, porque realmente todos los municipios de Canarias se están moviendo, le iban a dar pero sí es un factor limitante ahora mismo para el inicio de esas obras. Y no obstante, nosotros desde el ayuntamiento lo hemos hecho propio como nuestro, y también se lo hemos comunicado con un oficio complementario al que ha enviado el propio promotor, para darle un poco mayor de presión y que sea lo antes posible. Pero sí es cierto que donde prometíamos, vemos que realmente se están definiendo ya las obras y se ven ya licencias de construcción de viviendas para Puerto del Rosario en régimen de alquiler, viviendas de protección oficial, que es verdad que tienen que estar inscritas, y sobre todo ese dinamismo que tienen muchos promotores y que veían una oficina técnica que no era ágil y que ahora han visto el cambio con la salida de estos proyectos. Pese a todo, ¿no? Sí. Pese a todo. Bueno, tenemos más preguntas. Le invito a que se ponga los auriculares, señor alcalde, porque en este caso damos paso también a la redacción de Onda Fuerteventura. Yolanda Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tiene usted alguna pregunta para el señor alcalde? Tengo varias preguntas, porque además pasa una cosa... muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Yolanda. Pasa una cosa, Nuria, y es que desde ayer ya, pues cuando anunciamos que el alcalde iba a estar en este programa especial del alcalde de Puerto del Rosario Responde, pues ya nos llegaban algunas preguntas. Y claro, yo ahora tengo una duda, y la pregunta es mía para el alcalde y para Nuria González, porque ante la pregunta que vamos a hacer ahora, yo no sé si ese minuto y medio que decía anteriormente Nuria González nos iba a servir, porque... Tenemos que pedir prórroga, ¿no? Sí, y no sé si vamos a llegar a los penaltis, pero prórroga de esas de las que no pueden las piernas, a lo mejor necesitamos. Porque parece, son dos preguntas de un oyente muy interesantes, porque pregunta: buenos días, mi pregunta para David de Vera sería la siguiente, mis preguntas serían las siguientes. ¿Qué estrategias se están aplicando para diversificar la economía de Puerto del Rosario? ¿Y está el ayuntamiento aprovechando los fondos europeos para proyectos económicos? Saludos, Niklas. Alcalde, me parece que necesita prórroga para esto. Necesita prórroga y una oficina de subvenciones. Bueno, empiezo por la segunda parte. Fondos europeos. Los presupuestos 2025, aún sabiendo que necesitamos una unidad específica para la búsqueda de financiación de proyectos estratégicos para este municipio, los presupuestos 2025 creamos una partida económica de 88.000 euros que se llama así, Unidad de Búsqueda de Cofinanciación de Fondos Europeos. Eso se aprobaron los presupuestos, se hace un encargo a GESPLAN, GESPLAN se le adjudica ese encargo y a día de hoy ya lo tenemos formalizado. Por lo tanto, sí tenemos una unidad de fondos europeos, donde consta un equipo de un técnico A2, un técnico A1, un técnico A2 a tiempo completo, un técnico A1 a tiempo parcial con perfil jurídico y un administrativo también a tiempo parcial. Por lo tanto, lo que estamos ahora definiendo es por área aquellos proyectos prioritarios, como por ejemplo, ayer nos entregaba la Asociación de Telecomunicaciones de Canarias un encargo que le habíamos hecho sobre la implantación de la fibra óptica en población dispersa y zonas rurales de Puerto del Rosario, 5.300.000 euros, la primera valoración que le hemos pedido algunos reajustes, y ese va a ser uno de los primeros proyectos en cofinanciar por fondos europeos de esa unidad que ya hemos previsto, que existe planificación y que ya hemos adjudicado el encargo a GESPLAN. Estrategia de economía. El año pasado iniciamos lo que se llamó el Plan Impulsa con 590.000 euros, donde de forma transversal pues uníamos todos los esfuerzos de este ayuntamiento para buscar una consolidación del tejido asociativo y comercial de Puerto Rosario y sobre todo de buscar esas estrategias a la hora de implementar esa diversificación económica. La necesidad de buscar fondos, ¿no? Claro. Entonces, en esa diversificación económica, sí o sí, vamos de la mano de las entidades que representan a los propios comerciantes, Asociación de Empresarios, Cámara de Comercio y otras patronales como pueden ser las turísticas. En el caso concreto, se hicieron formaciones específicas en la modernización, en la implementación de las nuevas tecnologías vinculados al pequeño comercio y diferentes campañas y diferentes como hicimos ferias y congresos, como se hicieron de economía local, economía circular y actuaciones concretas sobre mejoras económicas. Y este año lo que hemos plasmado es no solo el convenio que antes hablaba de comercio turístico con la Asociación de Empresarios, las diferentes campañas, el convenio con la Asociación de Empresarios a través de comercio también, no solo de turismo, para dinamización de la campaña Mójate, sino que queremos establecer una adenda, y lo digo públicamente con ellos, para seguir implementando algunas actividades y campañas que, recordemos, solamente las campañas de dinamización comercial desarrolladas a través del convenio de la Asociación de Empresarios de Puerto Rosario generaron más de 2 millones de euros de economía y una implicación directa del pequeño comercio y el consumidor local. Por lo tanto, es ahí donde estamos trabajando en buscar una mayor repercusión del turismo de cruceros que tenemos en Puerto Rosario con la economía local, pero no yendo de forma independiente, sino reconociendo que tenemos que ir de la mano de las entidades colectivas y asociativas que engloban la mayoría de los comercios del municipio de Puerto Rosario.
Bueno, hay más preguntas relacionadas. Esperemos que esto haya servido, que haya ayudado. Sí tenemos entonces una oficina de subvenciones y sí tenemos ahora mismo 3 personas, segura el alcalde, que están trabajando en la búsqueda porque dinero hay bastante. El tema es conseguir localizarlo. Lo estamos viendo también con otros municipios que están ahora mismo trabajando para el cambio de luminarias. Quería preguntarle precisamente sobre la luz de Puerto del Rosario, sobre la luz de preguntas que han sido varias. Estamos hablando de preguntas relacionadas con la energía, con la falta de luz, en este caso Yolanda, tanto en la zona centro como en el barrio del Charco, como en el Extrarradio, como en los alrededores de la Plaza Rafael Báez. ¿Por qué es así, no? Muchas preguntas que vamos a unificar en una de ellas. Efectivamente, son muchas las preguntas que van relacionadas con la iluminación, con ese asfaltado que hablábamos anteriormente. Y si me permiten, vamos a introducir, ya que estamos aglutinando todas las relacionadas con la iluminación, vamos a tener también una para la fibra óptica, alcalde, porque uno de nuestros oyentes dice, ¿cuándo van a poder tener fibra óptica los vecinos de la zona de La Asomada, zona Camino Lucas Méndez, tanatorio hasta el Teleclub y otras zonas del municipio sin acceso a este servicio esencial? Bien, empezamos por la luz, por la falta de luz. Puerto Rosario tiene una adjudicación a una UTE de electricidad que se hizo a 25 años, hasta el 2034, digo bien, sí, creo 2034, una adjudicación directa de esta UTE de electricidad. Una UTE que ya contemplaba unos 9 millones de inversión en mejora de luminaria y luego un mantenimiento de las propias. Nosotros, a la vista de todas las deficiencias que nos encontramos con no solo la intensidad lumínica, sino las propuestas de mejora. Solo por poner un ejemplo, acabamos de adjudicar la compra de 100 farolas fotovoltaicas que se van a colocar y a distribuir en zonas de población dispersa que necesitan mejorar la intensidad lumínica, el servicio lumínico. Pero volviendo a la UTE, es cierto que tenemos que tener un mayor rigor de cumplimiento a la hora de mantenimiento de las luminarias existentes que pueden influir la intensidad lumínica en la limpieza de lo que es la luminaria, como también los lúmenes que tienen que... Para ello estamos ultimando un contrato para la inspección de la intensidad lumínica y de cumplimiento de los servicios de la UTE, porque son muchas de las quejas que nos llegan a Puerto del Rosario. Nosotros tenemos que trabajar de dos maneras. Uno, con lo que ya tenemos, que es la UTE, y ya está condicionado en un contrato y una adjudicación. 9 años más. A largo tiempo. Y otro es de forma complementaria con actuaciones propias y de inversión propia, que es lo que estamos haciendo. Renovación de luminarias, instalaciones nuevas con desarrollos y altas en industrias nuevos, con la adquisición de fotovoltaicas para aquellas poblaciones dispersas, también tener esa mejora de iluminación, pero es verdad que estamos encorsetados un poco en esa adjudicación que en su momento fue una buena actuación al inicio, pero con el paso del tiempo, el crecimiento de Puerto del Rosario y sobre todo la obsolescencia o el desgaste del material a lo largo de este tiempo, de estos años, pues conlleva a unas deficiencias importantes. Por lo tanto, primero, inspección a esa empresa, a esa UTE, de que cumplan con los adjudicados y que la intensidad lumínica y los lúmenes sean los que establecen la normativa, y luego de forma complementaria hacer inversión por parte del ayuntamiento, que es lo que estamos haciendo con esta nueva adquisición de 100 farolas fotovoltaicas y nuevos proyectos de alumbrado para ir pues un poco contrarrestando todas estas deficiencias que somos conscientes y sé que es uno de los grandes problemas de Puerto del Rosario. Bueno, pues la iluminación, efectivamente, Puerto del Rosario requiere de una actuación urgente porque se nos está quedando una capital un poco oscura en muchos momentos, que es verdad que la iluminación, estamos hablando de farolas ya muy obsoletas, son casi testimoniales, pero iluminar no ilumina, pero ha habido apagones, ahora que podemos utilizar esta palabra con un poco ya más de humor, en algunas de las zonas en muchas ocasiones. Esto entiendo que es un incumplimiento por parte de la empresa.
Bueno, los apagones tienen también sus causas, sus causas principalmente en épocas de las pocas lluvias que tiene Puerto Rosario, por afección técnica y donde se restablece de forma inmediata, y en otras veces por vandalismo, donde realmente en esos cuadros propios donde regulan determinados sectores de iluminación, hemos tenido que reforzar con cuadros de seguridad, con cerrados, con mallas, rejas y candados para evitar pues la alteración y vandalismo en algunos de esos cuadros que ocasionan ante cualquier aprovechamiento económico que se pueda tener, lo que realmente repercute de forma muy desfavorable en Puerto Rosario, porque es empezar de cero prácticamente con muchos de esos cuadros que regulan muchos sectores. Pero no obstante, nosotros lo que sí tenemos la obligación y la responsabilidad es no ponernos de perfil, asumir esa licitación la cual se adjudicó en su momento, que en su momento fue una gran oportunidad para Puerto del Rosario, mejorar y obligar y exigir que se cumplan a través de esa inspección, de ese contrato de inspección lumínica y de intensidad y de lúmenes de la UTE, y luego seguir haciendo inversión de forma complementaria y paralela, porque tenemos que seguir caminando en la mejora lumínica de Puerto del Rosario. Y quedaba, creo que lo de la fibra óptica, ¿sí? Que anteriormente lo había comunicado, pero nosotros lo que vamos a, igual en minuto y medio, Yolanda, Sí. pido prórroga al minuto y medio. Lo que decía es que la ley de telecomunicaciones determina que el desarrollo de la fibra óptica corresponde a operadores económicos. Operadores económicos que son pues Abatel, Hispasat, en tema de banda ancha, Orange, Movistar, todos esos operadores económicos que reciben subvenciones del Estado. Lo podemos ver cada 5 años, son paquetes tanto de internet banda ancha como internet rural, como internet urbana, vinculado al desarrollo de esas nuevas instalaciones y refuerzo de las existentes, e impide que sean las propias administraciones quienes desarrollen, al no ser operadores económicos, desarrollen ese tipo de líneas. Nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, irnos a una planificación a través de la Asociación de Telecomunicaciones de Canarias, de Teleco, donde realmente le pedíamos, a través de una adjudicación, una planificación de la implantación de fibra óptica y banda ancha en las zonas rurales de Puerto Rosario y población dispersa. Nos lo entregaron el primer borrador hace 2 días con una valoración de unos 5.300.000 euros, y es ahí donde vamos a actuar, pero es que después tenemos que ver cómo ceder o cómo aplicar un canon a los operadores económicos para utilizar aquellas inversiones que con fondos públicos del ayuntamiento se han desarrollado. Por lo tanto, es ahí donde ese asesoramiento que estamos pidiendo al Colegio de Telecomunicaciones viene primero con esa planificación y segundo con ese asesoramiento jurídico para establecer las tasas y las ordenanzas correspondientes de toda aquella inversión, todo euro público del ayuntamiento que se invierta en el desarrollo de fibra. Al final se tiene que establecer a través de ordenanzas y de tasas que repercuta el uso de esos operadores económicos para el desarrollo de la fibra, que son los competentes según la ley de telecomunicaciones del Estado. Tenemos algún audio donde también los vecinos se animan. 648-907-907 es ese canal habitual de Onda Fuerteventura. Espero que todos lo tengan bien guardado para que nos envíe su mensaje de texto sobre aquello que quiera preguntar. Insistimos, siempre es anónimo, o bien su nota de audio. Y algunos vecinos se han animado también a preguntárselo en primera persona. Yolanda, parece que tenemos preguntas donde muchos vecinos han aprovechado que están en este tramo de la mañana, los niños, el trabajo, la compra, en fin, ese empezar la jornada con una pregunta que es directa. Es directa y además iniciamos jornada con algo que, bueno, pues da la sensación de que preocupa a muchos vecinos. Buenos días a todos los oyentes de Onda Fuerteventura, y me gustaría realizarle una pregunta al alcalde de nuestro municipio, David de Vera. ¿Cómo va a ayudarnos usted, su corporación, el ayuntamiento, a los vecinos para paliar la subida del impuesto de la basura cuando muchos no llegamos a final de mes? Pues muchas gracias. Estamos hablando de ese impuesto inminente ya, prácticamente, una directiva europea que nos obliga a reciclar más, pero también a pagar más.
Nosotros somos conscientes de las obligaciones que nos determinan las diferentes directivas o normativas y legislación, tanto estatal como comunitaria, para la gestión de los residuos. Además, están siendo bastante drásticos desde Europa en el aprovechamiento de los residuos, en el ciclo integral del agua, el aprovechamiento de las aguas y sobre todo ser muy limitantes a la hora de la búsqueda de esa repercusión económica de todo aquello que se produce y que se genera como residuo. Ya esa directiva europea nos determina que antes de abril de este año deberían estar iniciadas. Nosotros ya la hemos iniciado, pero la puesta en aplicación nos da pie hasta que sea del 1 de enero del 2026, como están haciendo otros ayuntamientos. Nosotros antes de tener esas tasas y esas ordenanzas que implica la repercusión íntegra de los costes de servicios de recogida de basura de RCU en el municipio de Puerto Rosario, primero tenemos que dar un servicio de calidad con un mejor pliego, que es el que estamos ahora mismo licitando. Ya se hizo estudios de mercado y estamos con el pliego técnico para sacarlo en licitación, cerca de 5 millones de euros en el tema de limpieza viaria y RCU. Aumentamos a 60 operarios dentro de Puerto Rosario, de los cuales ahora no llegamos a 15 operarios de limpieza y en total 23 contando administrativos y demás trabajadores. Queremos llegar a 60 y sobre todo que se note un cambio dentro de los servicios estructurales propios y de calidad de vida del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Fue Parques y Jardines, que ya está adjudicado, Servicio de Atención Domiciliaria, que ya está adjudicado, fue Saneamiento, que ya está adjudicado y con todo lo que ha costado, y nos queda exclusiva Iluminación, ya se adjudicó con esa a largo tiempo, y nos quedaba solo Limpieza Viaria y RCU, el cual llevamos un año trabajando en este pliego, un pliego que es bastante ambicioso para revertir situaciones de falta de limpieza en Puerto Rosario y que queremos que esté operativo a principios del año que viene. Pero nosotros no podemos aplicarle tasas a los vecinos sin que realmente tengamos el pliego adjudicado y se vea que realmente hay una mejora en la limpieza y en la recogida de residuos en Puerto Rosario. Una vez tengamos ya esa cuantificación, que estamos hablando de esos 5 millones de euros, tenemos que ver de qué manera no repercute la totalidad o se bonifica dentro de los propios vecinos y vecinas. La propia ley de directiva europea te determina que todos aquellos vecinos que marquen un procedimiento de reciclaje puede verse, se descuenta dentro de esa tasa de basura. En los pueblos a día de hoy se está pagando en torno de 36 a 45 euros en la tasa de basura. Aquí en Puerto Rosario es un poco mayor porque la recogida es diaria y porque hay una mayor, son zonas urbanas, ya no son zonas rústicas. Pero en ese caso lo que nosotros estamos planteando en la redacción de las tasas es la bonificación a los vecinos y vecinas vinculados al reciclaje o la optimización de esos residuos. Y también, de forma complementaria, se sigue con aquellos colectivos y familias vulnerables cuyas rentas correspondan a los límites marcados por servicios sociales o por la propia ley de apoyo social. Ahí sí podemos de alguna manera ver la parte de bonificaciones y ayudas complementarias para cualquier tipo de pago de servicio, alquiler, manutención, medicamentos y también cualquier tipo de servicio dentro del Ayuntamiento de Puerto Rosario. A nosotros, que más nos gustaría que eso fuera así, al igual que el saneamiento, solo se cofinancia el 60% del coste total, pues nosotros poder aplicar a través de los presupuestos y fondos públicos una cofinanciación a este servicio, pero la propia directiva europea es muy clara. Se repercute hacia aquel que genera el residuo y aquel que genera el residuo es el usuario y el ayuntamiento tiene la obligación de tener un servicio eficiente y eficaz, pero repercutir esos costes al que genera el residuo y no permite cofinanciación como sí nos permite en saneamiento, por ejemplo, donde más del 40%, 44% del coste de saneamiento repercute en fondos del ayuntamiento y el resto se repercute en la propia tasa de alcantarillado.
Bueno, son 59 los minutos sobre las 8 de la mañana, son las 9, llevamos prácticamente 40 minutos de entrevista. El alcalde ha respondido ya a 15 preguntas, esto que se dice pronto, le invitamos a que tome un poquito de agua, señor David, y tenemos la lectura de otros mensajes que están llegando al hilo, bueno, pues de cómo se va animando la ciudadanía. Alcalde, por favor, ¿cuándo van a terminar la rotonda de la autovía que da servicio a la avenida Eustaquio Santana Gil? Es triste que, bueno, la avenida Juan de Betancourt, que es esta misma calle, precisamente, donde viven muchos vecinos y es la entrada del norte a Puerto del Rosario. Dice, es triste que llevemos varios años teniendo unos atascos impresionantes para poder entrar a la ciudad. Sobre todo la complejidad. Nosotros tenemos contacto directo con el director facultativo de la autovía, con los responsables, director de obra también, sobre todo por quejas directas de los vecinos, pues cuando estuvieron por la Rosa de la Monja con el tema de polvo en suspensión, también en Llanos de la Mareta, accidentes. Nosotros hemos tenido un contacto directo con ellos, sobre todo también con alternativas de la galería de saneamiento que se hizo para comunicar el proyecto que existe de saneamiento de Tetira y Casillas del Ángel con la depuradora de Puerto del Rosario, y también de forma directa con el día a día, con los atascos que se producen en horas puntas a la entrada y salida en Puerto del Rosario. Esa rotonda o esa infraestructura que se está desarrollando es una de las más complejas que tiene el desarrollo de la autovía. Ahí confluye la reguladora de entrada de Puerto Rosario de agua, confluye fibra óptica, confluye electricidad, confluye servicio, confluye saneamiento y confluye red de riego de Puerto del Rosario. Todas las cabeceras de servicios confluyen por esa zona, y por lo tanto han ido, sin cerrarla de forma completa, han ido interviniendo para permitir el tráfico e ir renovando esos servicios afectados. A día de hoy hay más de 5 máquinas picando al lado del depósito de agua depurada de Puerto del Rosario, el cual estamos cruzando los dedos por la antigüedad de ese depósito y las vibraciones la cual se está sufriendo. Ya lo pusimos en preaviso al inicio de esta legislatura, una reunión con el consejero Pablo Rodríguez y la directora general de infraestructura, que estuvieron presentes en el Cabildo, y le mandamos un comunicado también diciendo que tanto el desnivel que había que picar en esa zona como los servicios afectados pues podían limitar los servicios a Puerto del Rosario, y sobre todo red de riego. No hay alternativa de la red de riego de Puerto Rosario para todos los parques y jardines del municipio que no sea ese depósito de agua que está justo en la cabecera y que a día de hoy justo es donde se están desarrollando las obras. Ellos han visto la viabilidad alternativa de otras comunicaciones que ya están implantadas, de red de riego, pero es verdad que depósitos solamente tenemos ese. Frente a eso, creo que ya van muy avanzadas las obras. Si se dan cuenta, ya se desencofró lo que es el primer puente de entrada a Puerto Rosario, que se está ya encofrando en la zona del Matadero, el segundo puente, y entendemos de que pueden ir mucho más rápida ahora para este último tramo, que prácticamente el último tramo ya desde Puerto Laja, desde la zona de Puerto Laja, la conexión a la rotonda de Guijey, hacia esta zona va a ser casi muy rápida, porque ya está todo ese tramo está casi finalizado, exceptuando lo que son las obras de la rotonda. Bueno, es una obra latosa y es una obra en la que hemos echado de menos, nosotros que además lo vemos a diario, señor alcalde, que hubiera un dispositivo. Esto es competencia de la empresa, obviamente, pero la administración también tiene que velar porque haya más luminarias, porque muchos de los vecinos se han encontrado, sobre todo en las horas nocturnas, que ha cambiado el tramo porque estamos en un momento de obras y se han provocado no pocos accidentes en una zona en la que ya teníamos accidentes, como es esa cuesta, la cuesta habitual, la que todos conocemos, esas curvas donde a veces con ese cambio de rasante y pendiente muchos coches se han terminado pues con accidentes muy graves, y ahora pues se suma también que muchas veces hemos echado de menos que haya una
señalítica, luminosa por la noche, explicando esos nuevos meandros en la carretera que ahora mismo nos encontramos y antes no. Esto es pues para la empresa. Tenemos muchos mensajes que están relacionados, señor alcalde, también vamos a reunirlos con la noticia de la pasada semana del depósito del agua. El antiguo depósito del agua, y no son precisamente muy positivos. Los vecinos están preguntando si en caso, supongo que usted también se habrá hecho eco a través de las redes, porque ha habido también muchos comentarios, en caso de que tengamos que o nos veamos obligados a volver a utilizarlo, ¿qué pasaría con esta infraestructura que quizá, como apuntaba uno de los mensajes, si se ha mantenido hasta la fecha será por algo, ¿no? Para convertirla en una sala de exposiciones. Estamos hablando que este depósito de la charca lleva en desuso muchísimos años. No se está utilizando para el servicio de abastecimiento de agua de consumo humano. Para eso están los depósitos de la herradura. Depósitos de la herradura que recuerde que con las obras de emergencia hídrica se han renovado la totalidad. Tiene usted allí más de 16, 32.000, más de 40.000 metros cúbicos de almacenamiento que por gravedad sí están a cotas aconsejables para el suministro de agua, no solo Puerto Rosario, sino también ahí se deriva a Gran Tarajal o se impulsa hacia el norte, hacia La Oliva. Actualmente ese depósito nunca revertirá en su puesta a disposición para almacenamiento de agua, porque por cotas y por gravedad solamente puede abarcar una parte muy limitada a Puerto del Rosario. Las partes altas no llegarían y tampoco sanitariamente ese depósito a día de hoy reúne ningún tipo de condiciones. O sea, no se podría volver a utilizar. No, ese depósito no es reutilizable, pero sí es aprovechable, uno, por la historia y la cultura del agua en Puerto Rosario y en esa zona y en el barrio de La Charca, y segundo, porque es un atractivo y un bien patrimonial y cultural que su puesta en valor, si volvemos a ver esa dinamización comercial, dinamización cultural, un atractivo mayor para todo aquel que nos visita en Puerto Rosario, y sobre todo la puesta en valor de la historia del antiguo Puerto Cabra y la puesta en valor de las necesidades que tuvo el majorero y el residente en Puerto Rosario para ir desarrollando y consolidando lo que hoy conocemos a la capital de Fuerteventura, con todas las penurias que tuvieron que pasar. Por lo tanto, dejar claro que ese depósito no puede ser reutilizable nuevamente para el aprovechamiento y distribución de consumo de agua, y lo que sí tenemos que ponerlo en valor, rehabilitarlo y ponerlo en valor para tener un aprovechamiento cultural y patrimonial. Bueno, pues ahí está, estábamos viendo imágenes de esa infraestructura, la verdad es que es impresionante y veremos exactamente cuándo se pueda inaugurar. De momento es un proyecto que ha entrado en aprobación para... ¿Cuánto requerirá de inversión aproximadamente para su puesta en marcha? De momento se está haciendo, lo que se adjudica es la redacción del proyecto, memoria valorada, y de ahí saldrá las diferentes propuestas y las valoraciones económicas. Pero sí hay que decir que está en un muy buen estado de conservación y que realmente hablamos de que en Puerto Rosario y antiguo Puerto Cabra existía y existe un sistema de aljibes de almacenamiento de agua precioso, con unos medios arcos, todos de cantería, de piedra, para aprovechar las aguas escorrentías, aguas de lluvias en aquel momento eran vitales para sobrevivir, y este tipo de infraestructuras son realmente arquitectónicamente son muy... Antes las cosas se hacían bien. Sí. Bueno, muy similar a la propia aljibe que está en Ampuyenta, detrás del Hospitalito, donde realmente esos medios arcos con cantería han aguantado muchísimos años y en muy buenas condiciones. Bueno, pues estaremos, seguramente conoceremos el proyecto una vez que ya se redacte. Tenemos noticias relacionadas con las últimas noticias. Estamos hablando de la sentencia del Matorral, que ha tenido también en jaque al ayuntamiento. Ustedes han dado numerosas declaraciones al respecto, pero bueno, hay 8 millones de euros con las demoras, con los intereses, quiero decir, etcétera, que van a tener que abonarse. La pregunta va en esta línea. Dice, señor alcalde, con la sentencia del Matorral, donde hay que indemnizar de los impuestos de los residentes, tenemos más problemas con las actuaciones de los funcionarios que estén en el juzgado o pendientes de entrar por alienaciones indebidas. Bien, con respecto a esto... Se trata de mediciones mal hechas por parte de los funcionarios.
que no es el caso del matorral. Es verdad que existen en los planeamientos de ordenación, como el plan general, existen incongruencias a la hora de solapar lo que es la infraestructura real a la planimetría, y es ahí donde se tienen que hacer reajustes y existen en muchas partes de puerto, y esos reajustes pues dan lugar a equívocos o dan lugar a posibles confusiones y trámites. Pero sí, en eso se está trabajando para intentar adecuar la propia planimetría del plan general y corregir esos errores que entendemos que son errores sin mala fe, son errores planimétricos en el desarrollo de este plan general. Pero nos vamos a la sentencia del Matorral, donde realmente ahí lo que fue una omisión de actuación por parte de la administración, y ahí quiero reconocerlo, es decir, ahí faltó en ese procedimiento de expropiación o procedimiento, si se iba a ocupar esos terrenos para el desarrollo de un vial y de esa travesía con otro tipo de usos en el suelo, pues ese plan sectorial debería haber desarrollado con la expropiación que conlleva. Esto estamos hablando de más de 20 años donde nos llevamos una suma superior a la que teníamos prevista. Nosotros teníamos una previsión de sentencia de 3,5 millones, vemos que se aumenta a 4,600,000. El doble prácticamente, ¿no? Más la incorporación de los intereses. Nosotros hemos tenido reuniones con algunas de las partes, donde ya tenemos en el pleno del lunes, hemos impuesto la parte principal en la modificación de crédito, incorporación de remanente, y se va a hacer el pago inmediato. Pago inmediato significa cuando pasen los 15 días de exposición pública, estaremos hablando sobre a principios de junio, tendremos la disponibilidad de esa modificación de crédito y por lo tanto de forma urgente procederemos al pago de la parte principal. Y la parte de intereses es la que estamos intentando llegar a acuerdos para prorrogar en el tiempo el pago de los intereses vinculados a esta sentencia, pero que no es la única. Puerto Rosario tiene sentencias también vinculadas a urbanismo de muchos frentes, y que nos ha tocado hacer frente por parte del ayuntamiento. Hablamos del R2, más de 611.000 euros, hablamos de estación de aparcamiento de Los Pozos, hay muchas sentencias que yo creo que por falta de diligencia y de hacer frente a problemas del propio ayuntamiento, sino dando balones hacia adelante, pues llega un momento en que la justicia ya determina que no hay más balones hacia adelante y que hay que hacerse cargo de esas responsabilidades. No nos toca a nosotros, pues nos toca a nosotros, y tenemos que hacer frente a esos pagos y reajustar los presupuestos y la economía propia de este ayuntamiento al frente de esas obligaciones, con este caso del litigio, como también con otro tipo de obligaciones. ¿En qué va a encorsetar al Ayuntamiento de Puerto Rosario? Ahora mismo el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene la solidez económica, tiene la solvencia económica para hacer frente a esta sentencia, a esta actuación, sin alterar en ningún momento el presupuesto inicial. Otra cosa es que el plan económico y financiero, el cual se tenga que desarrollar y que vamos a llevar al pleno del mes que entra, de mayo, ahí sí contemple pues un poco la previsión y la planificación de cómo hacer frente a estos intereses y de esa planificación de intereses en un plazo pues que hemos previsto a varios años con los propietarios. Bueno, son noticias, ya saben que cada legislatura tiene normalmente la respuesta a sentencias que se inician muchos años atrás, que nunca saben cuándo va la justicia a decantarse a un lado y a otro, y en este caso pues ha sido esa sentencia del Matorral, en la que, bueno, yo no sé si más vecinos van a denunciar, parece ser que algunos sí, que se han sumado también a esta denuncia y que podrían seguir acusando pues esos fallos en la planimetría y reclamando sus derechos. Claro. Quiero decir que es un tema que quizá no haya terminado. Es cierto que lo que no hay que confundir es la sentencia del Matorral, que se debe a una falta de desarrollo, de esa enajenación de esos terrenos para el desarrollo de ese viario, a otros errores
de un plan general cuál es un documento vivo y dinámico que se debe corregir, al igual que se debe de contemplar aquellos suelos urbanos no consolidados que contemplan, que tienen construcciones y que de alguna manera hay que llevarlas a su regularización. También ese plan general determina los usos y la planimetría propia, que en una es correcta y en otra hay modificaciones o hay errores que realmente son fácilmente subsanables sin dar pie a ningún tipo de perjuicio a ciudadanos. En el caso de que exista un perjuicio, lógicamente tienen toda la libertad en ir en contrajudicial hacia el ayuntamiento. Nosotros mantenemos las puertas abiertas, toda aclaración a través de la oficina técnica. Recordar que no solo en la oficina técnica, sino que también previa cita los martes por la tarde estamos todo el grupo de gobierno en el ayuntamiento para atender a las personas que así lo requieran. Y nuestra predisposición es a buscar soluciones dentro de nuestras posibilidades del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Unas serán fáciles, otras no tan fáciles y otras serán imposibles, pero nuestra predisposición es estar ahí para solucionar los problemas. Bueno, tenemos más preguntas, 15 minutos ya sobre las 9 de la mañana en esta jornada central de la semana, en este miércoles, en la que después de 2 años prácticamente de esta legislatura, después de conocer cómo se encuentra actualmente el ayuntamiento, después de aprobar su segundo presupuesto y trazar lo que va a ser un modelo de desarrollo en el municipio, hoy David de Vera sí ha accedido a someterse a las preguntas que, como ve, son muy dispares, muy variadas y afectan directamente en el día a día a los vecinos. Yolanda Martínez, tenemos más cosas, más preguntas que siguen llegando en este 648-907-907. Y si estábamos hace un momentito en el Matorral, vamos a invitar al alcalde a un paseíto por el municipio. En este caso con 2 oyentes, desde 2 puntos distintos, que plantean lo siguiente. Domingo nos dice: preguntar al alcalde cuándo va a pasar por Tamariche para ver lo que hay que asfaltar, que también somos vecinos y no le queda tan lejos para ir a verlo. Un abrazo para el señor de Vera. Por un lado, Domingo, y por otro lado, que nos habla desde Tamariche, y por otro, nos vamos a Puerto Lajas. Hola, buenos días a todos. Don David, buenos días. Enhorabuena por su gran trabajo. Mire, le comunico que hay una casa que está abandonada justo al lado de la iglesia de Puerto Lajas y por debajo del teleclub. Aquello está verdaderamente peligroso, se está cayendo, se apuntaló en su día y los puntales están ya cediendo, está abierta, están entrando niños ahí a jugar. Las autocaravanas se aparcan al lado y eso cualquier día va a haber una desgracia. Yo no sé si usted lo sabe, me imagino que sí, yo lo que hago es informar. Gracias, caballero. Tengan buen día todos. Bueno, pues de Tamariche a Puerto Lajas y de Puerto Lajas a Tamariche. ¿Por dónde empezamos, señor alcalde? Bien, hablamos con Domingo de Tamariche. Es cierto, dentro de la planificación que tenemos en el asfalto, en Tamariche tenemos el inventariado de caminos propios del ayuntamiento, por lo tanto vamos a proceder al reasfaltado de los ya existentes. ¿Por qué? Porque existen otros caminos de Tamariche que comunican con la Vega Nueva, con el Time, con Temereque, que realmente en el procedimiento de inventariado de esos caminos a día de hoy no se dispone de la titularidad municipal, pero sí en Tamariche la propuesta es el reasfaltado pues, de la vía principal y todos aquellos asfaltos interiores que se tienen. Son 3 millones de euros que vamos repartiendo entre pueblo y pueblo. Hemos pasado, sé que el último será en La Matilla, así que Tamariche no será el último y La Matilla me toca por ser de allí. Por ser de allí, ¿no? Precisamente. Y luego Puerto Lajas, tomo buena nota y hoy mismo irá el técnico de emergencia a esa casa abandonada al lado de la iglesia junto con la arquitecta para tomar las medidas que correspondan. Justo ayer también, igual no voy a nombrar, tuvimos una actuación ayer por la tarde donde ya estamos presentando el sistema dinámico de adquisición en el Centro Insular de Juventud. Recibimos una llamada y se acercó el técnico de emergencia y hoy por la mañana fue la arquitecta, donde realmente también están valorando la estabilidad de otras infraestructuras. Y en el caso concreto, según terminemos la entrevista, pues hablaré con el técnico de emergencias para que organice esta visita en Puerto Lajas junto con la arquitecta municipal.
Bueno, tenemos preguntas que tienen que ver con la vivienda, según acaba de entrar. Agradecer tanto a Domingo como al señor de Puerto Laja, porque realmente no llegamos a todo, pero siempre a la escucha de los vecinos y vecinas, por lo tanto agradecer también esa aportación. Tenemos una sobre el decreto del Gobierno de Canarias. Saben que estamos hablando mucho de vivienda prácticamente a diario y en todos los momentos, y sobre todo sobre el anuncio de Pablo Rodríguez, consejero de Obra Pública, al que estamos haciendo muy famoso gracias precisamente a todas estas noticias, decretos y todas estas reuniones que se están manteniendo. El objetivo: hay una emergencia alojativa, realmente la hay, una emergencia habitacional, y la pregunta viene en este aspecto, puesto que son muchos los vecinos que la están padeciendo en primera persona. Señor alcalde, esta semana nos trasladaban que hay familias que están viviendo en los patios de las casas, de los dúplex, donde algunos propietarios de forma muy irresponsable están alquilando ese espacio para que algunos vecinos vivan con su familia en estas condiciones. Pero bueno, más allá de esto, que esto es la irresponsabilidad de algún que otro propietario que se aprovecha de forma muy insensible con esta situación, la pregunta que acabamos de recibir dice: según el decreto realizado por el Gobierno de Canarias sobre la emergencia habitacional, dice que va a ayudar a los ayuntamientos para que se pueda dar las licencias en 6 meses. ¿Nos puede explicar, señor alcalde, para qué sirve la ley del suelo, donde dice que el ayuntamiento tiene 3 meses para conceder esas mismas licencias? Realmente en las licencias propias, la ley del suelo, lo que determina es el plan general se adecúa también a una ley superior, que es la del mayor rango, que es la ley del suelo, y también a todas aquellas actuaciones que de forma de urgencia, como el decreto de emergencia habitacional, como ahora también ese cambio normativo a la hora de agilizar las licencias, da pie a cortar los tiempos, a cortar los plazos o a dar por positivo los silencios o las comunicaciones. Ya este Ayuntamiento de Puerto Rosario, muchas de las actuaciones que pone ese decreto de agilización de las licencias, que es buscar el apoyo de colegios profesionales y de arquitectos con declaraciones responsables para continuar con la viabilidad de una autorización, ya nosotros lo estamos haciendo con un convenio del Colegio de Arquitectos de la isla de Fuerteventura, en el que llevamos un asesoramiento directo en la interpretación y el desarrollo de la oficina técnica. Por lo tanto, sí es cierto que hemos buscado dentro de la oficina técnica agilizar pues un estancamiento que llevábamos en la anterior legislatura importante. Y lo que vemos es que son autorizaciones de planes parciales, de autorizaciones de nuevas construcciones, de licencias de promotores en suelo urbano, pues hemos agilizado muchísimo los tiempos. Es verdad que tenemos un factor limitante que es el personal, un personal que hemos reforzado. El lunes que viene nos llega un nuevo arquitecto a Puerto del Rosario, en una plaza vacante que puede estar, adelantar. Acabamos de incorporar también una funcionaria de carrera, TAC, de forma transversal, que va a estar vinculada a disciplina urbanística y a licencias. Por lo tanto, la mejora o la forma de planificar y de sacar adelante esa licencia es dotar de los recursos necesarios, que eran insuficientes. Siempre estábamos con acumulaciones de tareas, o también la aplicación de esos planes de empleo vinculados a propuestas de apoyo técnico, y lo que tenemos que hacer es favorecer el empleo público para crear equipos, un músculo de personas que saquen adelante esas licencias, porque por mucho decretos, emergencias, si detrás de todos esos decretos y emergencias no existen hombres y mujeres que saquen adelante esos expedientes, poco podemos ver y queda colapsado. Por eso es seguir dotando de personal a la oficina técnica. A día de hoy se ha visto y se reconoce un cambio importante en la agilidad de la oficina técnica, y lo que nos queda es seguir trabajando de esta manera. Y ese decreto de emergencia y de agilidad de las licencias lo único que va a permitir es acortar los tiempos y permitir que entidades profesionales a través de declaraciones responsables también den trazabilidad a muchos de esos informes técnicos. David de Vera, no voy a ocultarle que están llegando muchos mensajes que están preguntando sobre los procesos de
las oposiciones a funcionarios de Puerto del Rosario. Sí, me gustaría, bueno, pues reunir todos esos mensajes en una única pregunta. Bueno, es una noticia que ha salido publicada en la provincia. Le doy la oportunidad también de que aclare cómo se están creando. Usted decía, una oficina de subvenciones, hay 3 personas nuevas. La oficina técnica tiene que estar dotada. Es el pulmón del ayuntamiento y no puede ser que estén sacando 2 licencias al mes, o esta situación de colapso que ustedes se encontraron, y que además genera un descontento totalmente normal entre aquellos que quieren abrir un negocio, arreglar su terraza, arreglar su cuarto de aperos o construir una casa para sus hijos. Por lo tanto, que se incremente el ayuntamiento y que además hay muchas concejalías que están infradotadas de técnicos, no se le oculta a nadie. Pero ¿cómo son esos procesos y por qué eso ha derivado en una noticia donde se pone en duda la parcialidad del ayuntamiento? Bueno, todo proceso selectivo viene definido por, primero, la tasa de reposición y también el negociar las diferentes ofertas de empleo público con la parte social, con los sindicatos. La OPE 2022 es la que ya se finalizó, la OPE 2023 es la que se está a día de hoy convocando. A día de hoy lo más complejo ha sido buscar diferentes tribunales que hemos tirado del gobierno Canarias, hemos tirado del Cabildo, hemos tirado de otras islas como La Palma y Lanzarote para buscar también ningún tipo de vinculación en los propios tribunales que conlleve el desarrollo de los diferentes planes de empleo, o sea, de las OPE de Puerto del Rosario. Es cierto que hubo una denuncia de un sindicato intersindical, todo sabido, en el cual ponían en duda las bases específicas de los procedimientos selectivos. Para aclarar un poco, todo procedimiento, toda OPE lleva unas bases generales donde se determina todo lo que son los procedimientos de una oposición y luego las bases específicas donde se determinan cada una de las especialidades, a grosso modo, que se van a convocar. Y dentro, al igual que hay unos temarios generales y unos temarios específicos. Las bases generales se negocian con la parte social y las bases específicas prácticamente es lo que conlleva e impone las bases generales junto con esos temarios, esas especificidades de las bases específicas y atendiendo a cada especialidad que se convoca. Y no se lleva negociación, porque ya prácticamente lo que se lleva a negociación son las bases generales. Aún así, interponen un recurso que paralizaron en todo momento los procedimientos selectivos. Nosotros paramos en ese momento, pedimos audiencia al Consejo Consultivo y a su vez el Consejo Consultivo nos responde de forma favorable y a su vez también esperamos a que el juzgado se pronuncie desestimando de forma inicial algunos de los recursos iniciales. Por lo tanto, ya decimos, ya tenemos la viabilidad del Consejo Consultivo, tenemos la viabilidad de desestimando esos recursos interpuestos por intersindical, pues continuamos con el procedimiento. Lo que pasa es que en ese intermedio se genera mucho ruido. Y ruido de fondo principalmente por un partido político donde lo que le interesa es generar ruido, no buscar contribuir al desarrollo del municipio de Puerto Rosario o con un aspecto crítico como hacen otras formaciones políticas de la gestión, que lo entendemos, pero lo que interesa es qué bueno éramos, que no hicimos nada y qué malos son los demás y qué mal lo están haciendo. Y ese ruido de fondo es el que realmente da pie a confusión y demás. El Ayuntamiento de Puerto Rosario está guiado por funcionarios de carrera y funcionarios laborales, funcionarios que yo no voy a poner en pie de duda su profesionalidad y funcionarios que tienen muy claro cuáles son sus obligaciones y competencias. Y realmente es ahí donde tenemos que seguir trabajando de la mano de los propios trabajadores del Ayuntamiento y seguir reforzando con estos procesos selectivos el empleo público en Puerto del Rosario. Empleo público que hasta ahora era un empleo precario, y lo quiero decir aquí, a través de planes de empleo. Tenemos la forma usual de incorporar personas al Ayuntamiento de Puerto Rosario no era con procedimientos selectivos de concurrencia competitiva y oposición, sino realmente era a través de planes de empleo que no tienen un procedimiento selectivo ni concurrencia competitiva, ni ocupan plazas de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, pero era lo usual en este ayuntamiento y que ha generado más de 55 denuncias de equiparación salarial y denuncias en contra del ayuntamiento de muchos trabajadores y trabajadoras que se les
confundió dándole otras prebendas o dándole otras, y se les insinuó que iban a tener otra consolidación cuando le estaban mintiendo en su cara, y hoy vemos que es una realidad. Le estaban mintiendo en su cara de que un plan de empleo no es un trabajo estructural del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y se está utilizando, o eso es lo que da a entender, como trabajo estructural, y ahí solamente tiene un nombre y apellido, que es la anterior concejal de personal del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Que esto se traduce en más dinero para el bolsillo del vecino. Esto se traduce que esas sentencias que ahora tenemos que pagar, ¿no? De todos esos fondos que dispone el ayuntamiento a través de los presupuestos y a través de las contribuciones, pues no se están destinando a obras, a inversión, sino se están destinando pues a irregularidades, que ahí sí tienen responsabilidad no los funcionarios, sino los políticos que estaban en aquel momento. ¿De cuánto dinero estamos hablando, David de Vera? Bueno, entre las denuncias que nos están planteando y demás, ya podemos llegar a un total de unos 250.000 euros en la totalidad de las denuncias. Todavía no se han resuelto, de esas 55 habrán resuelto unas 22, unas 28, pero nosotros hemos hecho una aproximación de unos 250.000 euros de equiparaciones salariales, de un uso de unos convenios y sobre todo de darle confusión a cada uno de esos trabajadores que sabían que su tiempo era limitado, que sabían qué funciones deberían, o por lo menos debería haberlo sabido la concejal de personal, qué funciones deberían desarrollar, y se les permitieron o se les permitió otro tipo de actuaciones en el cual están desencadenando nuestras denuncias. Y eso sí es una irresponsabilidad. Bueno, y yo creo que como usted me conoce, yo no suelo hablar de otras formaciones, no lo voy a, pero sí en este caso puntual, sí considero de que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, parte de esos fondos que se deberían estar destinando a inversión, a obras, a asfaltado, a mejora de los servicios, tenemos la obligación de hacer frente a esa sentencia por una falta de planificación y de responsabilidad del cargo que se ocupaba. Bueno, pues espero que haya servido esta respuesta amplia a aquellos que estaban preguntando por cómo son las plazas y los procesos de funcionarios. Yolanda Martínez, más preguntas. Más preguntas que nos llegan además por parte de un oyente que sabemos que está casi las 24 horas del día escuchando Onda Fuerteventura. Y lo agradecemos mucho. Y lo sabemos porque es que nos fiscaliza absolutamente todo. Si hay un ruidito, si falta un S, siempre está pendiente. Bueno, yo voy a añadir que este programa, este formato, no se podría realizar si no fuera por la gran audiencia que tenemos, que están ahí haciendo sus preguntas y participando. Así que muchas gracias. Y a los que nos fiscalizan, gracias también. Nos hace 3 preguntas. Bueno, cierto es que la primera de ellas ya hemos hablado al principio de este programa. Alcalde hace referencia al alumbrado y aquello de que por la noche las calles están oscuras y muestra un poquito de temor, ¿no? Por aquello de la oscuridad en determinadas calles. Habla de obras. Una, la obra que hay en la Rotonda de las Culonas. ¿Qué obra es? ¿Y cuándo estará terminada? Simplemente por saber, dice el oyente, simplemente por saber de qué va esta obra. El Monumento a la Unión, la Rotonda de las Culonas. Y luego saber en qué fase va la obra de 1 de mayo. Bien, la obra del Monumento a la Solidaridad o... Las Culonas. Las Culonas. Así nos entendemos todos. Es una obra de emergencia hidráulica, es una obra que el promotor es Consorcio y Cabildo de Fuerteventura. Se está desarrollando de forma... La verdad que esta empresa lleva tiempo, de hecho coincidió con las fiestas de Puerto Rosario, que estaba en la zona de la estación de Guagua. Es una obra que comunica un anillo interior para alternativa a la única entrada de agua de Puerto Rosario. ¿Usted recuerda cuando Puerto Rosario, por una obra en Juan de Betancourt, junto donde estaba la Policía Nacional, hubo una rotura de la vía principal de Tremenda. entrada de agua, donde realmente nos comprometimos, yo en aquel momento era consejero de agua, a buscar alternativas a la entrada y la distribución del anillo de Puerto Rosario de suministro de agua. Es ahí donde el actual consejero Adargoma, a través y la presidenta Lola García, con las obras de emergencia, ese anillo hoy es una realidad y lo están terminando. Si se dan cuenta, justo por encima de las Culonas hay una reguladora, hay una arqueta de regulación de diferentes, y ahora están finalizando y ya culminando con la otra arqueta que está enfrente, que hay una peluquería haciendo esquina. Entonces esa obra, la cual se lleva desarrollando ya cierto tiempo, va a permitir una alternativa a Puerto Rosario de regular presiones, de regular suministro y ante cualquier incidencia tener alternativas de no ser un cierre absoluto
del suministro de agua en Puerto Rosario, sino mantener por sectores diferentes zonas. Y es verdad que en ese tramo es un tramo donde confluyen muchos vehículos en horas punta, donde teníamos ahí diferentes infraestructuras, como era una de las cámaras de seguridad que hemos tenido que retirar de forma provisional porque se ve afectada por una gran arqueta que hay en la parte alta de la Plaza de la Paz. Y ya está en término. Es cierto que esta empresa ha sido bastante diligente, esta empresa ha sido intentar afectar lo menos posible y sobre todo los vemos trabajando los sábados por la tarde y hasta algunos festivos para cumplir con los plazos. Y con respecto al 1 de mayo, la obra son 12 meses, se empezó en enero de este año, después de las Navidades, va a un ritmo bastante bueno. La parte mayor, que fue la parte de picar todo el basalto para las conexiones pluviales y saneamiento, la parte alta se hizo, afectaba a la zona del instituto y el centro de salud, que tuvimos varias quejas, pero sí, tendremos obra hasta final de año casi con seguridad, pero es una obra que mantiene la amabilidad con el peatón que viene de la zona peatonal de 1 de mayo hasta la rotonda Ciudad Jardín, o la rotonda del Carnero, como le dicen, donde son aceras anchas, aceras transitables, pero a su vez permite el tránsito a través de un rodonal donde la prioridad la tiene el peatón, pero se permite el tránsito desde la zona Ciudad Jardín hasta calle La Cruz, a doble sentido, y un único sentido desde la calle León y Castillo hacia calle La Cruz, que es sentido ascendente, y por lo tanto esa obra viene de la anterior legislatura. Nosotros lo que hicimos fue corregir de forma no sustancial algunas incidencias de ese proyecto que entendíamos que se adaptaba mejor a los requerimientos de los vecinos y vecinas de Puerto Rosario y sobre todo a los afectados residentes y comercios de 1 de mayo, y esa obra hoy es una realidad, va a buen ritmo y esperemos que antes de final de año esté finalizada. Bueno, pues es verdad que hay muchas personas que no sabían a qué obedece la actuación, la obra que se está llevando a cabo en la conocida Rotonda de las Culonas, y espero que quede claro, es un anillo que en suma va a proporcionar un mejor suministro del agua, una alternativa, y la otra obra, la de 1 de mayo, además de todo, esperemos que también la movilidad, algo que ha explicado la concejala Ana Hernández. Siempre se agradece tener al frente de una oficina técnica a una ingeniera que siempre lo mencionamos, pues sabe, ¿no?, de lo que está hablando y de cómo coordinar esos equipos. Tenemos una relacionada, yo creo que mucho estaba tardando, se lo confieso, sobre la vivienda vacacional. La vivienda vacacional sabe que ahora mismo está en una tramitación parlamentaria donde los partidos de la oposición están jugando a esto de que dame 15 días y yo los prorrogo 15 días más, pero de forma inminente, antes de agosto, esto tendrá una aprobación definitiva. La pregunta es, alcalde, ¿está de acuerdo con la nueva ley que limita la vivienda vacacional en el municipio de Puerto del Rosario? Autorizan un 10%, mientras que las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma les autorizan un 20%. ¿Por qué considera y si ustedes van a permitir esa discriminación con el resto de las islas? Yo considero que hay que regular la vivienda vacacional en suelos no turísticos y en suelos urbanos, donde de alguna manera crea esa presión a la hora de otros usos no residenciales, sino más bien unos usos alternativos, comerciales o turísticos. Y es ahí donde suelos tan limitados como tiene Puerto del Rosario, donde suelos turísticos son muy pocos los que disponen a través del plan general, sí se crean pues confusión y controversia, sobre todo con esa tensión habitacional que existe actualmente. No podemos tener viviendas vacacionales como tenemos a día de hoy, no sabemos si con autorización o no, porque lo hemos comunicado también a la oficina técnica para trasladarlo al Cabildo, en viviendas de protección oficial. Entonces es cierto que hay usos irregulares que no se deben de permitir y usos irregulares que se deben de regular, y sobre todo no aumentar la tensión en aquellos suelos que son urbanos, residenciales, aquellos suelos que no tienen un uso, un destino turístico, desvirtuar esos suelos que ya un plan general de ordenación municipal, como es el Plan General de Puerto Rosario, ha ordenado el crecimiento y el desarrollo y la consolidación residencial y urbanística de este municipio, se
se desarrollen otro tipo de actuaciones. Puerto Rosario no es un destino turístico al uso. Puerto Rosario es un destino turístico urbano, de crucero, y de un turismo urbano que sí se vincula a hoteles urbanos y a viviendas vacacionales en suelos autorizados. Pero no puede crearse solamente y exclusivamente por hablar de plaza. Yo creo que Puerto Rosario, la isla Fuerteventura, hay que determinar un modelo de isla a través de un plan insular, a través de sus planes generales y sobre todo la isla Fuerteventura, al igual que Canarias, tiene unos recursos y usos limitados que no podemos de alguna manera no buscar un equilibrio y una sostenibilidad económica y demográfica para generaciones futuras. Y es ahí donde tenemos que buscar ese equilibrio. Y no estoy de acuerdo en usar suelos de uso residencial o urbano para el desarrollo de vivienda vacacional por mucha alternativa que conlleve. Por eso es necesario regularlo a través de una ley. Y es también necesario que en esa ley contemplen esas posibilidades de rentas complementarias, de actividades complementarias, de una regularización económica de aquellos que destinan sus segundas viviendas o lo utilizan como inversión a la vivienda vacacional. Bueno, pues vivienda vacacional que efectivamente está sugiriendo mucho debate. Serán muchos los vecinos seguramente que se acerquen al ayuntamiento para conocer si su vivienda está dentro o fuera de ese plan de ordenación y en caso de que no esté fuera, ¿qué va a pasar en adelante con esa autorización? Principalmente la regulación, el registro lo lleva el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo y han sido bastante claros a la hora de aquellas viviendas ya con autorización previa y aquellas viviendas que soliciten nuevas autorizaciones. Entonces es ahí donde esa regulación ya marca, todas tienen que estar dadas de alta. Lo que pasa es que hay cierta diferencia en las que tienen una autorización previa, por eso ese boom de inscripciones de muchas viviendas vacacionales que anteriormente a eso estaban de forma irregular y ahora las nuevas concesiones pues tendrán otra regulación complementaria. Nos están preguntando también mucho sobre las papeleras de Fabelo, o mejor dicho, la ausencia de papeleras en Fabelo y en León y Castillo. ¿Qué se está haciendo? Yo no sé si esto también tiene que ver con esa contrata, alcalde, que tienen y que de alguna forma está limitando en este caso el número, o dependen de subvenciones, no lo sé. ¿Qué pasa con las papeleras? El limpieza viaria RCU es el pliego que hablamos al principio, que estamos trabajando, un pliego bastante ambicioso, que conlleva un aumento hasta 5 millones de euros y más de 60 personas para intentar mantener el Puerto Rosario que todos queremos, que es un Puerto Rosario limpio y ordenado. Y con respecto a las papeleras, es cierto que en la adjudicación del nuevo pliego de parques y jardines aumentamos a 200 bancos y papeleras vinculados a mejorar sobre todo parques y zonas de ocio, entretenimiento, parques y jardines. Entonces lo tengo anotado para ir mejorando en esta zona. Es verdad que estamos reponiendo, es verdad que estamos quitando papeleras antiguas, pues ya un poco pues obsoletas o que ya no cumplen su función, y colocando papeleras nuevas, pero tendremos que reforzar en varias zonas. Lo hablaremos con la concejal Erika González de Parques y Jardines. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yolanda, estamos en 42 minutos sobre las 9 de la mañana. Antes de las 10 debemos culminar, porque además van a ser casi 2 horas de programa, y además porque hoy a las 10 de la mañana hay un acto muy importante. Despedimos el mes de abril, que ha volado. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión de que el tiempo vuela, no sé si es que envejecemos y esto también puntúa, pero hoy empieza mañana, con el Día del Trabajador y con la agenda cultural que, como es habitual, pues nos llena de canariedad y de actos que tienen que ver con la difusión y promoción de todo nuestro folclore, tradiciones y patrimonio. Es un acto, una rueda de prensa organizada por el Cabildo, que afecta directamente al señor alcalde, puesto que el baile de taifas se celebra en su municipio y habrá novedades. Cuéntanos, Yolanda. Pues hay un oyente o una oyente, en este caso, que dice que entiende que ya se ha hablado del alumbrado, pero donde debe ser imprescindible, indica en este mensaje, es colocar algunas farolas en la calle que va desde la radio hasta Majada Marcial. Eso es una boca de lobo y es terrible ver cómo salen los estudiantes a las 10 de la noche y caminan por esa calle totalmente a oscuras, simplemente
con las linternas de sus móviles. Bueno, esto ha sido además una moción del Ayuntamiento aprobada, propuesta por el señor Miguel Felipe Rastrero, ¿no? Que también en su día, recordamos. Y se aprobó esa moción. Esa moción lleva dos partes. Primero, la seguridad jurídica del uso de esos suelos. La parte donde se colocan esas farolas no se continuaron porque no es titularidad municipal, pero sí es verdad que el informe jurídico que hemos solicitado determina primar la garantía y la seguridad por el tránsito de esa vía que es pública. Por lo tanto, con ese informe tenemos el proyecto para la implantación de ese tramo de farolas hasta el propio Instituto Majada Marcial. Pero en ese impasse, pues primero es buscar la seguridad jurídica, ese informe ya lo disponemos, y el contrato y adjudicación de la colocación de farolas, que no pueden ser fotovoltaicas, sino nos vamos a farolas directas de un uso industrial. Bueno, pues más preguntas. En este caso, las farolas, por lo tanto, las veremos en esta legislatura. Iluminación. Se están repitiendo los mensajes en torno a las cuestiones relacionadas con la iluminación. Y sobre todo, tener claro que nosotros estamos trabajando este grupo de gobierno de dos formas. Primero, exigir a la empresa con ese informe de auditoría de inspección que se cumpla con lúmenes y la intensidad lumínica de los sistemas de iluminación ya existentes. Y segundo, inversiones por parte del Ayuntamiento para ir mejorando la iluminación, inversiones como esta última adjudicación de estas 100 farolas fotovoltaicas en poblaciones dispersas en pueblos, y iremos mejorando también las zonas urbanas que usted nos está diciendo. Parece que las discretísimas declaraciones de David de Vera, podemos decir, sobre algunos compañeros de la oposición han hecho que también otros vecinos hagan una pregunta, puesto que no se puede ocultar que hay ejercicio de la oposición, podríamos decir, por parte de un partido político como es Fuerteventura Avanza, y muy especialmente de su portavoz como es Peña Armas, con diferentes denuncias y reivindicaciones a través de sus redes sociales. Tenemos un mensaje, y yo creo que con esto podemos ir cerrando, compañeros, que dice que con todo lo que los vecinos estamos viviendo a través de las redes sociales y los ataques que está recibiendo su partido y sus compañeros, algunos de ellos señalando cosas muy graves, Coalición Canaria y sus compañeros piensan interponer alguna demanda en su contra. La política es política, en la política no todo es válido. Si se da cuenta, no solo en mis declaraciones, sino en nuestra actitud de este grupo de gobierno, nosotros no entramos ni en redes, ni a hacer comentarios de y tú más. Nosotros tenemos una responsabilidad como grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Tenemos las ideas muy claras de lo que tenemos que corregir y revertir de situaciones complejas que tiene este ayuntamiento, y no vamos a entrar en debate, aún teniendo acusaciones particulares y de familiares que bastante, y nos duele, claro que nos duele, todos somos personas, pero sí es verdad que nosotros la política no es entrar y la gente está bastante cansada de esos enfrentamientos de y tú más, sino nosotros lo que queremos es buscar soluciones a Puerto Rosario, y nos ponemos a disposición de todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como ya lo hemos hecho no solo con Miguel Rastrero, no solo con el Partido Popular, no solo con la señora Mayra Marichal, de buscar, de trabajar de forma conjunta, pero no de seguir en discusión y confrontación, porque no solucionamos nada a los vecinos de esa manera. Y si usted ve cualquier declaración mía o de cualquier de los compañeros, nunca entramos a este tipo de confrontación. Bueno, pues hasta aquí esta primera cita, esperamos que sean muchas veces. Señor alcalde, ¿le ha gustado? Sí, sobre todo, Nuria, agradezco a este medio, agradezco la oportunidad, agradezco a todos los vecinos y vecinas que han querido participar, agradezco también el tono y el talante en el cual se ha predispuesto el día de hoy, en este espacio, ¿no? Espacio, y sí tener en cuenta una cosa, que lógicamente hay muchos problemas, tenemos que ir solucionándolos, nos ponemos de frente, y tenemos que con el tiempo y planificación se irán revirtiendo, pero son situaciones algunas complejas que no son inmediatas, pero que sí nos ocupa de solucionarlas.
Bueno, pues nosotros agradecer al alcalde, sabemos que a esta hora de la mañana no ha sido fácil también organizarlo y que además se ha anunciado con un tiempo récord, prácticamente de ayer para hoy, literalmente, y sin embargo los vecinos han vuelto a volcarse en un tono constructivo, edificante y sobre todo retratando lo que verdaderamente preocupa a los vecinos, que como ven en otros años, en otras ediciones, ha sido el asfalto, el rey de las preguntas, y en este caso ha sido la iluminación. Podemos decir que la iluminación y también, bueno, pues esa preocupación sobre el modelo relacionado con la vivienda, ¿no? Que es también una de las principales dolores de cabeza de muchos de nuestros vecinos. Señor alcalde, muchísimas gracias por prestarse, por responder, por acotar el tiempo. Muchas gracias, Nuria. Y que le sirva. Muchas gracias. Y gracias al equipo de Onda Fuerteventura. Bueno, al equipo que ha estado ahí y que sigue estando ahí y con el que vamos a seguir estando, puesto que hoy tenemos Saborea Puerto del Rosario. Ya saben que ese stand itinerante durante 15 citas, 15 localizaciones diferentes, barrios, pueblos, plazas, días especiales o incluso ahora en 2 citas con la comunidad educativa. Fue con el CEI Puerto Cabras y hoy con el Pablo Neruda, un colegio que sigue manteniendo su huerto, que sigue practicando aquella iniciativa de ecocomedores y que ha sido pues el lugar elegido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por David de León, para que hoy los niños, las niñas y la comunidad educativa disfrute del producto local. Por allí vamos a estar y también en esa rueda de prensa donde vamos a darles a conocer cuáles son las actividades, las iniciativas de la agenda del Cabildo y de los ayuntamientos para celebrar, claro que sí, el Día de Canarias.